el tema de lípidos, hay que hacer un recapítulo, ¿no?, de algunas cosas, de algunas características de las lipoproteínas, ¿no? Ustedes, cuando tocamos decidieron, no sé, cortar la clase explicando solo la parte de lípidos, kilomicrón, ¿no? Entonces vamos a recapitular varias cosas ahorita. Primero hay que recordar que nuestros kilomicrones vendrían a ser lipoproteínas, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son estas lipoproteínas? Son aquellas moléculas, ¿no es cierto?, que me ayudan a transportar los lípidos como tal, ¿ya? ¿Y por qué se les dice lipoproteínas? ¿Qué tienen que ver las proteínas? Es que va a ser un conjunto de lípidos junto con algunas proteínas, ¿ya? ¿Por qué no pueden viajar solas los lípidos? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son muy lipofílicos o hidrofóbicos, ¿ya? Entonces necesitan viajar de alguien acompañado, ¿no? Entonces los lípidos como tal tienen tres formas de viajar, ¿no? Dos formas. Acompañados de la albúmina. La segunda forma sería mediante lipoproteínas, ¿no es cierto? Como lipoproteínas en conjunto, bueno, pues viajan por la sangre. Y la otra es solos, ¿no? Pero solo lo hacen algunos pocos lípidos como los cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos por aquí, no es cierto? ¿Cuál es la función como tal? Mantener y transportar, ¿no es cierto?, esos componentes lipídicos en la sangre, ¿no? Hay diversos tipos, vamos a ver las características. Aquí sí o sí tenemos que fijar esas diferencias que hay entre estas lipoproteínas. Ya explicamos un poco acerca de los kilomicrones, pero hay que recordar que tenemos al VLDL, que sería lipoproteínas de muy baja densidad, ¿no? Very low lipoproteína, y las lipoproteínas de baja y de alta densidad, la LDL y la HDL respectivamente, ¿ya? Estas van a diferenciarse en varias características, ¿no?, como en su composición, tamaño, densidad y origen, ¿no? Con respecto a la composición, ¿no es cierto?, vemos que la mayoría tiene en el centro la parte más hidrofóbica, ¿no es cierto? Y por lo tanto, aquellas partes de las kilomicrones, VLDL, etcétera, que pueden estar expuestas al agua, los van a colocar ahí, en la periferia, ¿no? Entonces es eso, básicamente. Ya van a tener dos partes, la capa externa y el núcleo lipídico neutro. Con respecto a estos componentes lipídicos, recuerden que pueden venir de la dieta, o sea, que sean exógenos, o también puede ser una síntesis de novo, ¿no?, es decir, endógeno, ¿no? Por ejemplo, los triglicéridos. Recuerden, aquí datito fijo, que los triglicéridos de manera exógena lo tenemos de la dieta, ¿no? Y la lipoproteína que va a ser la indicada de transportar ese triglicérido exógeno, debería ser el kilomicrón. Pero si el triglicérido sería endógeno, es decir, producido por el hígado, entonces ya no es el principal transportador el kilomicrón, sino el VLDL, ¿ya? ¿Qué más vemos por aquí? Es que, bueno, pues esta conformación, ¿no es cierto?, es que se llama solo el plano, ¿no? Ya, con respecto a esto, algunas características como tal, sabemos que el de arriba es el más grande y es el kilomicrón, ¿ya? Por lo tanto, el que tiene mayor tamaño, pero también es el que es el menos denso, ¿ya? Tenemos que tiene mayor cantidad de lípidos, hablando de triglicéridos, ¿no?, y menor cantidad de proteínas. En cambio, el más chiquito, el de abajo, él sí es un HDL, ¿no es cierto?, y por lo tanto tiene mayor cantidad de proteínas, ¿ya? ¿No es cierto?, más proteínas, ¿ya? Y el VLDL y LDL, ¿no es cierto?, son más densas, ¿no es cierto?, tienen mayor cociente de proteínas, lípidos, ¿no? Y en general tienen cada vez si miramos hacia abajo, ¿no?, mayor cantidad de proteínas, si miramos hacia arriba, mayor cantidad de lípidos, ¿ya? Otra característica que querían acordarse es que a mayor tamaño, menor densidad, ¿no? Y es lo que estamos viendo por aquí. Hay un datito, ¿no?, que nos hace también diferenciarlos, que es esto, ¿no? Ha sido también pregunta de examen, ¿no?, que cómo es que caracterizamos a los lípidos y tal, ¿no? Hay una pruebita que se llama densidad de ultracentrifugación, que lo que hace es hacer que todas estas lipoproteínas los colocamos como de una lámina, ¿no? No, pero que tiene como una gelatina ahí. Y lo que hace es colocar un ánodo y un cátodo. El ánodo va a tener carga positiva, el cátodo negativo, y el punto es que estas lipoproteínas, según la cantidad de proteínas que tengan, van a acercarse más.
¿Por qué? Porque el HDL hemos dicho que tiene mayor cantidad de proteínas y las proteínas tienen carga negativa, ¿no? Eso deben recordarlo un poco por ácidos nucleicos de biología, pero si no acá lo recordamos, es carga negativa. Entonces, si tiene bastantes proteínas que tienen carga negativa, él va a ser el que va a hacer más. Además que es más chiquito, ¿no? A diferencia de las otras que tienen también proteínas, pero no tiene tantas como el HDL, y bueno, pues son un poquito más pesadas, ¿no? Como el kilomicrón, que es mucho más pesado, ¿no? Y no tiene esas cargas, ¿no? Muy bien, eso también es un repasito, porque quiero que se acuerden esto. La lipoproteína que tiene mayor cantidad de triglicéridos, por favor, recuérdenlo, kilomicrón, ¿no es cierto? Si te preguntas si los triglicéridos o TAG son exógenos, en cambio, si los triglicéridos son endógenos, es VLDL, ¿ya? Recuerda que yo le digo TAG y también los doctores le dicen así, a menos de bioquímica, pero fuera no le dicen como debería llamarse bioquímicamente, que es triacilglicérido, sino le dicen triglicérido, ¿no? Y bueno, pues es un sinónimo y tal, ¿no? Pero estamos en bioquímica, ¿ya? Entonces, por eso les digo, por si ven por ahí otra, ¿cómo se llama esto? Otra abreviatura como TGC, ¿no? Triglicérido, ¿no? Triacilglicérido, ¿ya? Luego, tenemos mayor cantidad de proteína, HDL, ¿ya? La HDL también es la más pequeña, ¿no? La lipoproteína más pequeña. Mayor cantidad de fosfolípidos, por si se preguntan, la HDL, y mayor cantidad de colesterol, la LDL. Ahora, con respecto a las funciones de las apolipoproteínas, recuerden que la mayor parte son grasas, la mayor parte son lípidos, pero por ahí tienen unas cuantas proteínas, ¿no? Esas se les llama apolipoproteínas, porque son las proteínas de las lipoproteínas. Y recordando un poquito, ¿no es cierto?, de esos, lo que vendría a ser sus características, es que nos sirven como sitio de reconocimiento, ¿no? Es decir, van a ser como su DNI de las lipoproteínas, nos van a poder identificar, ya tú eres kilomicrón, tú eres HDL, LDL, etcétera, pero también van a ser activadores o coenzimas, como hemos visto en el kilomicrón, y lo vamos a repasar porque está bien parecido al VLDL, que es que se van a encontrar con una enzima, ¿no? Por ejemplo, la LPL, la lipoproteína lipasa, ¿no? Y la lipoproteína lipasa que está dormidita, cuando se acerca a ese DNI, que es esa apolipoproteína, se despierta, ¿no es cierto? Se activa, y bueno, pues comienza a hacer su función la enzima, ¿no? ¿Cuál enzima? La apolipoproteína no, esa es una coenzima, un activador. La que se está activando es la otra, la enzima, la LPL en este caso, ¿no? Componentes estructurales también, obviamente, no es una de las principales funciones de las proteínas en general, ¿no? Estructura. Y bueno, pues se pueden diferenciar, ¿no es cierto? Se tiene una nomenclatura en general, ¿no es cierto? Y esto nos va a ayudar a poder diferenciar en clases. Kilomicrón chiquitito, recordemos que estas son las lipoproteínas que nacen en dónde, en el intestino. ¿Ya? Es importante saber de dónde nacen, hacia dónde se dirigen y cuál es su función, ¿no? Así como también cuál es el principal componente que esto. ¿Ya? Entonces, les digo que kilomicrones nacieron acá, en el intestino, ¿verdad? Ya, entonces, estaban chiquitos ahí, ¿no es cierto? Y ahora, al salir a la sangre, son kilomicrones nacientes, ¿ya? Porque a veces hay un poco de confusión con naciente, remanente, qué es eso, ¿no? Pero al final se entiende por la palabrita nacientes, que acaba de hacer justamente, está viajando a la sangre, y no tiene las lipoproteínas, apolipoproteínas, ApoE y ApoC2. Entonces, la HDL es una lipoproteína que, entre todas sus funciones que tiene, ella es la reserva circulante y le va a entregar, ¿qué cosa? Estas dos apolipoproteínas, estas dos proteínas, ¿ya? Se les entrega, y ya ahora ese kilomicrón es maduro, y por lo tanto ya puede hacer sus funciones, ¿no? En este caso, que eran transportar, ¿no es cierto?, lo que yo tenía dentro, que eran los triglicéridos y otros otras lípidos, ¿no? Colesterol, etc. Entonces, está viajando, ¿no es cierto?, por la sangre, en los tejidos periféricos, porque ese es el origen, ¿no?, de intestino hacia tejidos periféricos, y lo que hace es encontrarse con el tejido graso, el tejido muscular, y a través de los capilares, porque está viajando la sangre, ¿no es cierto?, se va a topar con la LPL. Aquí está la LPL, la lipasa lipoproteica, ¿no es cierto? Y lo que va a hacer yo me lo imagino siempre como si fuera un cuchillito, ¿ya? Que es que está dormido, y cada vez que viene la comida de grasa, ¿no es cierto?, cargado por ese kilomicrón, ¿no es cierto?, esta lipoproteína
no sé, pues como que tiene un receptor que huele, que siente esa coenzima, ¿no es cierto? En este caso ¿cómo se llama esta? La ApoC2, ahora sí, esta ApoC2, y esta apolipoproteína activa a la LPL, la despierta, y esta, ¿qué va a hacer? Como enzima, cortar, ¿no es cierto? Al kilomicrón. Lo corta, ¿y con qué se queda? Con lo que tenía dentro, que eran los triglicéridos, ¿no es cierto? Pero no se los queda como tal, sino los empieza a cortar al triacilglicérido. Y los divide en dos. ¿En qué cosa? Ácidos grasos y glicerol, ¿ya? Entonces esto también, ya no está en esa diapositiva, está en el lípido 1, pero recuerden que justamente es eso, ¿no? Cuando uno quiere degradar el triglicérido, se obtienen estos, ácido graso más glicerol. El punto es que el tejido adiposo, el tejido muscular se queda con los ácidos grasos, mientras que el glicerol que se obtuvo también por ahí, bueno, pues se lo deja circulando en la sangre. ¿Para qué? Para que el hígado, ¿no es cierto?, que es un órgano muy sabio de laboratorio dentro de nuestro cuerpo, le pueda dar otra función, ¿no es cierto?, lo pueda reciclar, el glicerol, ya. Y bueno, pues recordando un poquito, porque esto se va a relacionar con la última clase que es integración metabólica. ¿Para qué le sirve el glicerol al hígado, ¿no es cierto?, ¿para qué? Entonces, ¿se acuerdan que es por la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Entonces, ahí también ya estamos viendo esa integración. Sigamos. Entonces, ese kilomicrón ahora se va a llamar kilomicrón remanente, porque es lo que queda, ¿no es cierto? Es lo mismo que reciban, sí, pues, no por pues, sinónimos, básicamente, ¿ya? Entonces, acá como ven, ¿no es cierto?, los colorcitos han disminuido, ¿no es cierto?, la parte amarilla que representaba los triglicéridos, ¿no?, y queda más bien mayor cantidad de colesterol, ¿no es cierto? Y bueno, pues las proteínas que estaban ahí, ¿no? Entonces, como ya no tiene casi nada de porcentaje de triglicéridos, entonces, antes, antes de morirse, por así decirlo, antes devuelve la ApoC2 al HDL, ¿no es cierto? Porque ya se va, básicamente tiene que descansar, y se va a descansar el hígado, ¿no es cierto? E ingresa por endocitosis mostrando su ApoE, ¿no es cierto? Y bueno, pues luego se recicla y tal, y también por ahí nace el HDL. Bueno, entonces eso es lo importante, ¿ya? Entonces todo eso está escrito un poquito por aquí. Siguiente, el ULL es casi igual, ¿ya? Súper igual. ¿Por qué? Porque ahora ya no nace en el intestino, nace en el hígado, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene la función de llevar las grasas del hígado hacia los tejidos periféricos, lo cual también es importante, ¿no? Porque al final, nuestras células tienen energía. ¿Y de dónde van a sacar la energía? ¿Solo de la glucosa por medio de clase número 2 de carbohidratos? No. La verdad, podemos obtener energía de los carbohidratos, lípidos y proteínas incluso, ¿no es cierto? Entonces, es necesario, ¿no? Que la célula, que todo nuestro organismo reciba grasas, etcétera, para que los demás tejidos periféricos sepan cuándo usarlo, ¿no? Con fines energéticos. El problema es cuando es en exceso, ¿no? Pero es normal, las células tienen derecho, ¿no? Muy bien, entonces el hígado les brinda, ¿no es cierto?, esas, crea el VLDL dentro de sí, ¿no es cierto? Y de ahí lo libera, ¿no? Lo libera con qué es un ApoB100, ¿no? ¿Cómo me he olvidado? Mencionarles, pero está en la clase, que la ApoB48 es el DNI del kilomicrón, ¿ya? Nunca se olvide, del kilomicrón. Identifica el kilomicrón. Aparte puede tener otras apolipoproteínas, sí, como la ApoC2, ApoB48, ¿no? Digo, C2 y E, ¿no es cierto? Pero la ApoB48 es su DNI. ¿Cuál es el DNI de la VLD, la que lo identifica? El ApoB100, ¿ya? ApoB100. Entonces se libera con ello, es naciente, la HDL les entrega sus ApoE y ApoC2, ¿no es cierto? Similar al kilomicrón. Y similar al kilomicrón, lo que hace es pasar por medio de la sangre, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos, va a estar en contacto también con la LPL, que les había dicho que está encima, ¿no es cierto?, que está en esos capilares del tejido adiposo, tejido muscular, para lisar o hidrolizar esos triglicéridos y quedarse con los ácidos grasos y botar a la sangre el glicerol, ¿no es cierto? Luego, obviamente, queda menor cantidad el porcentaje de los lípidos que tenían antes, los triglicéridos, esos ya se usaron, ahora te queda otra proporción, y ahora esto es interesante, ¿ya? Que vamos a ver por así decirlo, un intercambio de regalos entre no, acá le he puesto IDL ya, acá no le puse en el dibujito, bueno, vamos a hacer esto.
entre el VLDL y el HDL, ¿ya? Van a intercambiar. ¿Qué cosas van a intercambiar en esta fiesta, ¿ya? De regalos, en este intercambio de regalos, triglicéridos y colesterol esterificado, ¿ya? Recuerden esto, colesterol esterificado, porque ya conocemos que hay dos formas, ¿no? De colesterol, de colesterol o colesterol esterificado, que es esto, o colesterol libre, colesterol no esterificado, colesterol a secas, ¿ya? Entonces, estamos hablando de la VLDL y ella va a aportar sus triglicéridos, le va a regalar sus triglicéridos. En cambio, el HDL le va a dar sus colesterol esterificado, ¿ya? Colesterol esterificado. De esa forma, no se olviden ese sentido, ¿ya? De tal forma que cuando se encuentran tenían una proporción de estos lípidos y luego de esa interacción, obviamente cada uno está ganando más, ¿no? Por ejemplo, el HDL va a ser con mayor cantidad de triglicéridos y el otro con mayor cantidad de no es cierto, colesterol esterificado. Ahora, ¿quién es la que media esta interacción? La PTEC, ¿ya? La PTEC, la proteína transportadora de transferencia de colesterol. Ella es la enzima que media este intercambio de lípidos, ¿ya? Entonces, muy bien, entonces ya hablamos de esto, ya les dije que va del hígado a los tejidos periféricos, que transporta principalmente triglicéridos, pero endógenos, ¿no es cierto?, el 60%, su síntesis fue en el hígado, ya lo mencionamos, y ahora solo falta la última parte de la conversión de LDL, ¿no? Aquí está. El punto es que este VLDL acá ya tuvo interacción con el HDL, ¿no?, en este intercambio de regalos, y bueno, pues también ya estuvo regalando, donando sus triglicéridos a los tejidos periféricos con ayuda de la LPL, ¿no? Y obviamente está cambiando bastante su proporción de lípidos y ahora está de estos colorcitos, ¿no? Muy diferentes a como iniciaron. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que esto es en LDL. Bueno, acá no puse la imagen como tal, pero se va a convertir en IDL. Es como si alguien, no sé, pues, haya pasado por un periodo de estar en un trabajo, en un nuevo lugar, en un nuevo país, no hace demasiadas cosas y se transforma, ¿no? Y luego vuelve, por ejemplo, a su hogar y lo mismo, se mete de repente en otro trabajo, no sé qué cosa, y se vuelve a transformar. Algo así es, porque está ganando cosas, está perdiendo cosas y tal. Entonces el VLDL en la misma sangre se va a transformar en IDL y luego se va a transformar en LDL. ¿Por qué se transforman? Porque están cambiando las proporciones de sus lípidos, ¿ya? El IDL es el intermediario entre VLDL o el sello intermediario entre el VLDL y el LDL, ¿ya? Entonces eso. Entonces, principalmente ellos, y bueno, pues luego los IDLs, ¿no?, van a dirigirse hacia el hígado, ¿no?, para hacer endocitosis similar al kilomicrón. En cambio, los LDL que ya se formaron, porque recuerden que tenemos estos dos caminos, ¿no? Obviamente van a tener su vida, pero ya como LDL y va a ser contada en la siguiente, pues, como LDL, ¿no? Entonces, bueno, esto que tiene que estar antes, pero bueno, son las características, no son, acá básicamente te resume que densidad, ¿quién tiene mayor densidad? Por acá, ¿no es cierto? Menor densidad por aquí, ya, kilomicrón. El diámetro también, ¿quiénes son más amplios, no es cierto? Kilomicrón, y va disminuyendo, ¿no es cierto? La oleada electroforética, ¿se acuerdan? La electroforesis, ¿no? Él se queda en el origen, ellos tienen la pre-beta, beta y alfa, ¿no es cierto? Por lo tanto es el que se avanza más. ¿Por qué? Porque tiene la mayor cantidad de proteínas. Y bueno, pues el origen aquí está. Intestino, hígado, también un poco intestino delgado, pero principalmente el hígado, como lo acabamos de ver. Intravascular, eso les acabo de mencionar, porque proviene del VLDL, ¿no? Y el HDL, que vamos a ver pronto, ¿no es cierto? Tiene todos estos orígenes, ¿no? Entonces, sigamos, ¿no? Yo siempre trato de que se los aprenda más así como cuento, como una historia, ¿no? A que como esto, porque si no quedamos en memorizar y tal. Y sí, pues algunas cosas sí se tenemos que memorizar, como la tabla de la inhibición competitiva, ¿no? Reversible, reversible, competitiva, no competitiva, ¿no? Pero acá sí, ¿no? Acá sí lo podemos entender más con explicación, ¿no? Como historia. Ya, entonces ahora estamos como LDL, ¿no? Entonces básicamente, ¿cuál fue su origen intravascular en la misma sangre? Provino de el
VLDL, ¿no es cierto? Que se convirtió en IDL y luego en LDL. Ya. ¿Qué más? ¿A dónde se dirige? Recuerden que el motivo, ¿no es cierto?, causa del VLDL era yo voy a nacer de liga, o yo nací de liga, o mi misión de la vida era llegar a los tejidos periféricos. Sí, pues lo hizo, ¿no? Y en eso murió, se transformó en IDL o regeneró, ¿no? Y se convirtió luego en LDL, ¿no? Entonces, con respecto a esto, podemos decir que él quiere seguir ese legado y su principal destino van a ser los tejidos periféricos, pero él se va a encargar directamente que la grasa pueda entrar a las células. Y es lo que pasa, ¿no? Porque acá simplemente, acá está la explicación como tal, pero miramos la imagen. Acá tenemos el LDL, toca la puerta de las células plasmáticas, células en general, ¿no es cierto? Le dice, soy yo, soy LDL, lipoproteína, como tal, tengo como destino llegar a ti. Entonces, lo reciben, ¿no? Por medio de biología conocemos las clatrinas y tal, todo el proceso para hacer la endocitosis, ¿no? Y bueno, pues estas proteínas se unen a, bueno, pues los receptores de LDL y tal, bueno, ese es el receptor de LDL, digo, lo endocitan, se separan las clatrinas de lo que vendría a ser el LDL, ¿no? Luego se reciclan estas clatrinas y con respecto a el mismo LDL, ¿no es cierto? En el endosoma pasa al lisosoma, ¿para qué? Para que sea justamente hidrolizado, ¿no? Por el bajo pH que tiene el lisosoma y por lo tanto, ¿qué es lo que te queda? Aminoácidos. ¿De dónde vienen los aminoácidos? Por las proteínas que tiene el LDL, ¿no? ¿Qué más? Los ácidos grasos, el colesterol como tal, ¿no? Y bueno, pues todo eso. Esto corresponde a la clase de lípidos 3 y 4, ¿no? Todo el proceso de degradación y de síntesis del colesterol, ¿no? Pero por acá ya vemos que básicamente el LDL le está entregando, ¿no es cierto?, ácido graso, colesterol a la célula, ¿no? ¿Y qué hace la célula por acá? Vemos que este colesterol va a detener o inhibir la síntesis de colesterol, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está llegando a la comida. Siempre es la lógica bioquímica, ¿no? Como que ya llegó el colesterol. Entonces, la persona que está encargada de la síntesis de colesterol le dice, alto ahí todos, no se va a sintetizar más colesterol. ¿Por qué? Porque va a llegar, ¿no? Como que alguien estaba llamando al pollo a la brasa, eran 2, 3 personas en la familia que estaban llamando, ¿no? Para celebrar alguna reunión familiar. Alguien ya consiguió, o justo vino, la persona que les va a entregar pollo a la brasa, todo el mundo comienza, deja de llamar, ¿no? Eso, mira, ¿no? Entonces, tenemos eso, ¿ya? Chan, chan, chan. Y bueno, pues lo demás es que obviamente el colesterol lo va a llevar a almacenar, ¿no es cierto? Va a estimular o inhibir la síntesis de colesterol, también va a tener que ver con inhibir ciertos receptores de LDL. ¿Por qué? Porque ya ingresó LDL, entonces ya no hay que sacar más receptores y ven cómo acá se está formando estos receptores básicamente, ¿no? Con las clatrinas y tal, ¿no? Ya. Entonces, y obviamente también este colesterol, no sé si se acuerdan un poco de biología, pero el colesterol estaba presente en la membrana celular, ¿no? Y a diferencia de todos los fosfolípidos que se movían bastante, incluso cambiaban de lugar, ¿no? Por medio del efecto fenómeno, ¿no? Efecto flip-flop, ¿no es cierto? De lado a lado. El colesterol lo que aportaba era, porque estaba entre los fosfolípidos, aportaba una especie de rigidez, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues era importante que esté ahí, ¿no? Entonces, se va a usar para membrana celular, se va a usar para crear hormonas esteroideas, depende de qué tipo de célula sea esta, y se va a usar para los ácidos filiares, ¿no? Ya está. Y por acá tenemos otras características, que es esto, ¿no? Uno, que el efecto del colesterol endocitado, ¿ya? Va a tener un efecto sobre la enzima HMG-CoA-reductasa, ya lo habíamos visto. La HMG-CoA-reductasa es aquella que nos ayuda a sintetizar el colesterol, a crear colesterol. Entonces, si está ingresando colesterol, vamos a decir, yo como colesterol que acabo de ingresar, te digo a ti, enzima que sintetiza colesterol, que pares todo, ¿no? Y bueno, pues esa enzima se llama HMG-CoA-reductasa. Y con respecto a esto que es súper importante, que tiene bastante importancia clínica, ¿ya? O aplicación clínica, es la captación,
las células espumosas, ya así de frente. Esto sí es importante que les explique, que es que el LDL, ¿ya?, es una lipoproteína. Siempre nos dicen por ahí, ya, hay uno bueno y uno malo. No digo eso. Nosotros somos de medicina, pronto médicos, entonces no podemos quedarnos así, ¿no? Y menos entre nuestros compañeros, ¿no? No hay una lipoproteína buena ni mala, ¿no? Simplemente que los niveles elevados de esta LDL son dañinos, ¿no es cierto? Y también son dañinos el de abajo, que es el LDL oxidado, ¿no? O sea, la LDL, recuerden que al igual que la HDL quiere transportar grasas, ¿no es cierto?, para la propia nutrición, ¿no es cierto?, y incremento de la energía de cada célula, ¿no? Eso es algo bueno. Como les dije, lo malo es que haya niveles elevados o esto mismo que ahorita sí puedo explicar, que es cuando se oxida, ¿no es cierto?, cuando se vuelve un poco raro, se muta, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay algunos eventos que favorecen ello, ¿no? El llamado estado del estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Es cuando existen mayor cantidad de radicales libres, que son estos, ya que estos sí son los malos. Y estos que serían los antioxidantes, que están en baja cantidad, ¿no? Espero que les hayan puesto ahora sí la clase completa, porque le borraron por algunos ciclos la clase de estrés oxidativo como tal, ¿no? Pero tiene mucha importancia clínica, entonces espero que ahora sí lo reponga. Y bueno, esto es un cachito como tal porque tengo que explicar esto. Entonces, estos radicales libres, ¿no es cierto?, son básicamente moléculas que son inestables. ¿Por qué son inestables? Porque le falta 1 o 2 electrones, y como le falta ello, están molestando a todas las células que están alrededor, ¿no? Y los están atacando, por así decirlo, ¿no? Dame electrones, etcétera. Ya a todos, a las células que contienen en su membrana celular fosfolípidos, tienen proteínas y tal, y las están valorando, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿quiénes calman ello? El estrés oxidativo, los antioxidantes, ¿no es cierto? Porque ellos les donan, les entregan eso y dicen, ya, tranquilo, ¿no es cierto? Puedes estar en paz, ¿no? ¿Y esto de dónde lo obtenemos? ¿No es cierto? De las verduras, ¿no? De las frutas, del ejercicio y así, ¿no? De alimentos saludables básicamente, mientras que estos provienen de estos alimentos con grasas trans, el alcohol, ¿qué más? El cigarro, ¿no? Entonces todo ello hace que estemos en nuestro oxidativo. Estrés oxidativo es cuando hay mayor cantidad de radicales libres que antioxidantes, ¿no? Entonces cuando hay mayor cantidad de ellos, van a afectar a las LDL, que son buenas, ¿no? Y las van a convertir en esto, LDL oxidadas. Y ellas, ¿qué van a hacer? Van a ser un ente raro, ¿no? O sea, los macrófagos, que son como policías, ¿no? Lo detienen, le dicen que saque su DNI, ¿no? Que se identifique, pero no tiene la lista, ¿no es cierto?, a un LDL oxidado, no solo LDL. Entonces lo consume, ¿no? Porque es algo extraño, algo raro que puede dañar a justamente el cuerpo, ¿no? Entonces lo consume, pero o está oxidado, es bien raro, entonces no lo va a poder endocitar en sus lisosomas y tal. Va a querer, pero no va a poder. Por lo tanto, va a ir acumulando cada vez más LDL oxidado, cosa que van a, en algún momento van a explotar, ¿no? Porque se llenaron de bastante de eso. Y bueno, pues esos van a venir más macrófagos, ¿no es cierto?, para que puedan endocitarlos, pero la misma cosa es, ¿no? Fagocitarlos, digo, porque no se va a poder, y bueno, pues estos conjuntos de células, estos macrófagos que contienen bastantes, LDL oxidados, ¿no? Y bueno, pues están explotados, como tal, se le llaman células espumosas, ¿no? Y estos son uno de los principales componentes de el ateroma, ¿no? La placa ateromatosa, ¿no? Que hace que uno tenga aterosclerosis, ¿no? Entonces eso principalmente, ¿no? Obviamente ya en patología 1, ¿no? Van a, que es como histología, pero aparte, patología. Van a estudiar esto, se van a dar cuenta que hay varios tipos de células que intervienen. No es como que la placa de ateroma era, ya solo había grasa debajo del endotelio, no. Están las células espumosas, están células endoteliales, están incluso linfocitos, están también fibras, fibroblastos, digo, y así, ¿ya?
Pero igual, eso como digo, es otro tema como tal bien interesante y me parece que va a ser una de sus lecturas de seminario, ¿ya? Pero es re importante que conozcamos este temita, ¿ya? Ahora, recalcando algunos puntos cortos, ¿no es cierto? Es que estos macrófagos, ¿no es cierto?, tenían unos receptores llamados RBA o receptores de barradores de clase A, los cuales los hacían identificar el LDL. Los endocitaban, ¿no es cierto? Y como no podían, se acumulaban los ácidos colesterol, ¿no es cierto?, se convertían en células hipoxia, ¿no? Y forman el atero. Listo. Entonces acá vemos algunas de las funciones de este LDL, ¿no es cierto? Recuerden que el LDL que tocaba por proteína ingresaba estos lípidos, ¿no es cierto? Por medio de los receptores de LDL de las células. Pasaba por el lisosoma, ¿no es cierto? Se hidrolizaban ellos y obtenías colesterol, ácidos grasos, aminoácidos, ¿no? El colesterol va a tener obviamente funciones porque vas a inhibir el proceso de síntesis, ¿no? Vas a eliminar también la síntesis de receptores de LDL, ¿no? Vas a generar síntesis de sustancias importantes con este colesterol. Recuerden que el colesterol con su anillo esteroide, ¿no?, te sirve para generar prostaglandinas, ácidos biliares, etcétera, hormonas, ¿no? Va a depender obviamente de qué célula sea. Y bueno, pues se va a convertir en ese de colesterol, ¿no es cierto? Se va a esterificar por medio de la enzima ACAT, ¿ya? Y bueno, por acá tenemos otro datito, ¿no es cierto?, de este colesterol con la lecitina, ¿no? Que es que por medio de la LCAT, ¿no? Que esto haya... no, este es pero bueno, vamos a ver cómo se esterifica. Esto vamos a ver ahorita, no se preocupen. Ahora sí, en el metabolismo del HDL, ¿ya? El HDL, ya no le digan que es una lipoproteína buena, ¿no es cierto?, sino que es aquella lipoproteína que se origina, ¿no?, a veces en la sangre, a veces en el hígado, acá están todos sus orígenes, ¿no?, y que tienen como finalidad llevar la grasa, los lípidos de los tejidos periféricos hacia el hígado, ¿no? Contrario que el LDL, ¿ya? Entonces acá vamos a algunas características aparte es que el DNI de la HDL es el ApoA1. Y ustedes dirán, ¿cuál es el DNI, la poliproteína más importante en el LDL? ¿No es cierto? La ApoB100, que es la que no la perdió, ¿no? Porque venía de ser el ULDL, ¿ya? Entonces, para la HDL, que es tan buena, si es que lo queremos decir, la nota, digo, la poliproteína que se merece, ¿no?, una proteína tan buena es la A1. ¿Ya? Entonces su apolipoproteína se va a llamar ApoA1. Bueno, ¿qué más? Ya tenemos que entre sus funciones está hacer reserva circulante, esto ya lo habíamos explicado, porque entrega ApoC2 y ApoE al kilómetro lineal VLDL, ¿no es cierto? ¿Qué más? Vamos a ver que nacen, ¿no es cierto? Son como discos, contienen algunos fosfolípidos, ¿no es cierto? Colesterol certificado, ¿no? Y el punto es que van a llevar ese colesterol, ¿no es cierto?, desde los tejidos periféricos hacia el hígado, ¿no? Y acá vamos a ver cómo es que sucede todo este proceso. Primero, HDL, ¿no es cierto?, capta colesterol. El colesterol se va a esterificar y de colesterol va a pasar a colesterol esterificado, ¿no? ¿Quién va a hacer todo este trabajo? La LCAT, ¿no es cierto? La LCAT o la lecitina colesterol aciltransferasa, ¿no? Que es brindada por el hígado. Entonces, mi HDL naciente, ¿no es cierto?, cuando tenga acercamiento a la LCAT, la HDL que tiene su ApoA1, ¿no? Y la ApoA1 va a activar a esta enzima LCAT, y lo que va a hacer esta LCAT es despertarse, ¿no es cierto?, y poder esterificar, ¿no?, al colesterol. Y bueno, pues va a generar ésteres de colesterilo, ¿no? Pero también va a generar isofosfatidilcolina, que bueno, pues lo va a mandar a volar. Lo va a mandar a la sangre y va a ser transportado por la albúmina. Ya, pero ese era el que nos interesaba, el éster de colesterol, por eso es que esto se llama esterificación del colesterol. Entonces, este HDL naciente, por lo tanto, va acumulando ese que es éster de colesterol o CE, que es colesterol esterificado, lo mismo. Entonces se va a convertir en HDL3, ¿no es cierto? Va a ir disminuyendo sus ésteres de colesterol, ¿no? Y cuando tenga mucho menos de se va a convertir en HDL2, ¿no?, que es el que va al hígado. Con respecto al HDL, ¿no es cierto?, vemos que va a tener ese intercambio de regalos con la PTEC,
¿no? Con el VDL, ¿no? Entonces esto ya lo recordamos. ¿Quién brinda el TAG? VLDL. ¿Quién brinda el HDL? El colesterol. ¿Ya? Y bueno, pues esto está acá. Pusieron acá el necesita, es similar a lo que por aquí. Y acá, en el metabolismo, ¿no es cierto?, del HDL tenemos el famoso transporte inverso del colesterol, ¿no? Y acá vemos básicamente es que en las células periféricas van a tener sus lípidos como tal, ¿no? Y esta HDL lo que va a hacer es llegar y sacar parte del colesterol y lo va a entregar al hígado, ¿no? Básicamente, ¿no? Va a intervenir esta salida del colesterol, ¿no?, por las células periféricas hacia el hígado. Vamos a verlo en la siguiente imagen. Se va a esterificar, ¿no es cierto?, por medio de la LCAT que le hemos visto. Se va a unir el colesterol esterificado al hígado, o sea, lo está entregando de forma selectiva, solo va a coger el colesterol esterificado y luego lo que sale se va a llamar HDL3, ¿no?, que carece de esos lípidos, ¿no? Ahora, al inicio como tal, vemos que va a haber una proteína importante llamada APCA, APCA1, que va a permitir la salida de este colesterol. Es decir, la HDL llega a la célula, ya dicen, tienes que entregarme tu colesterol, he venido acá para llevármelo al hígado, ¿no? Y la caja donde está guardado eso, por así decirlo, es la APCA, ¿no? Que es la que se tiene que abrir para que salga ese colesterol, ¿no? Y por lo tanto interviene en la biogénesis del HDL, porque el HDL no es nada si es que no tiene lípidos, ¿no?, que en este caso van a ser principalmente estos colesteroles. Ya. ¿Qué más vemos? Que bueno, pues el ejercicio y el estrógeno aumentan los niveles de HDL. El estrógeno seguro que ya lo habrán escuchado porque, bueno, pues a nivel de los infartos cardíacos, ¿no?, que bueno, pues están relacionados con la aterosclerosis. Y eso está relacionado con altos niveles de LDL y bajos niveles de HDL. Vemos que la mayor prevalencia, ¿no es cierto?, incidencia, digo, de el Zika, la enfermedad coronaria aguda, ¿no? En este caso se da más en hombres, ¿no? Antes de la menopausia de las mujeres, porque luego de que sucede la menopausia de las mujeres, ambos tienen igual de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Las mujeres tenían menos riesgo antes de la menopausia, ¿por qué? Porque tenían estrógenos y eso las protegía. Y bueno, pues el ejercicio, siempre se los ha mencionado, el ejercicio va a ser importante para regular estas lipoproteínas, para regular el metabolismo de los lípidos y hace que aumenten los niveles de HDL, lo cual nos conviene como tal, ¿no? Porque hace que el exceso de esa grasa, ¿cierto?, vaya hacia el hígado a que se puedan reutilizar y servir en otros proyectos. ¿Ya? Luego tenemos acá, ya. La parte de la liposa hepática va a ayudar a que se convierta HDL2 en HDL3. Esto lo podemos ver más por acá. Aquí está la liposa hepática. Bueno, acá habíamos visto, ¿no es cierto?, que esta HDL pueden hacer la verdad en el hígado, el intestino, ¿no?, tejidos periféricos. El punto es que ella, naciente, no sirve ahorita como tal, ¿no? Solo tiene su APOA1, su adenino, pero sirve cuando está en contacto, ¿no es cierto?, con los tejidos periféricos y por medio del APCA, ¿no es cierto?, se está pidiendo ese colesterol, ¿no es cierto?, y ella lo esterifica para llevarlo como colesterol esterificado y luego pues devolverlo, ¿no?, hacia el hígado, ¿no?, y ya que solo se quede con este colesterol, ¿no?, esterificado como tal. Luego vemos acá que se va a convertir en HDL3 justamente porque está cambiando la proporción de esos colesterol esterificado, ¿no? Vemos que continúa con el ApoA1, ApoE y ApoC2 porque es reserva circulante, ¿no? Y de igual forma se lo va a enviar, ¿no? La lisofosfatilcolina, ¿no?, que la va a eliminar, ¿no?, a la sangre, ¿no?, y que va a viajar por medio de la albúmina, ¿no? Y acá está, mira, el cambio de la HDL3 al HDL2, ¿no es cierto? Y vemos que acá está cambiando justamente la proporción de esta grasita como tal. Y luego vemos la interacción de con el VLDL, ¿no? Por medio del PTK, ¿no es cierto? Ahí es donde van a intercambiar triglicéridos y colesterol esterificado. Y luego como tal, el HDL
ya puede ingresar, ¿no es cierto?, al hígado, ¿no?, haciendo que de forma selectiva se obtenga se quede solo con este colesterol certificado, ¿no?, y luego vuelve y así, ¿no? Este es un buen esquema, ya un buen resumen de las lipoproteínas, que sí espero que que lo puedan repasar, acordarse. Recuerden, hígado, origen del clemicrón, ¿no? ¿Dónde está? El más grande que está. Hígado, intestino, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde se dirige? Tejidos periféricos. El VLDL que vino del hígado y va a terminar en la sangre, ¿no es cierto?, con origen, con ciertos tejidos periféricos, ¿no? Pero al final va a dar paso al LDL, ¿no es cierto?, que nació en la sangre y ahora va a llegar hacia los tejidos periféricos. Y con respecto al HDL es al revés, ¿no es cierto?, pues el hígado, el intestino, y llega hacia los tejidos periféricos para llevarle ese colesterol, ¿no es cierto?, y bueno, pues que pueda ser utilizado de otra forma, ¿no?, por el hígado. Estas son algunas alteraciones que a veces las colocan, ¿no? Alteraciones principalmente genéticas, ¿no?, acerca de mutaciones de las lipoproteínas, ¿no?, por ejemplo, la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3, ¿no?, 2 y así, ¿no?, con relación en alguna enfermedad que podamos nosotros tener, ¿no?, como la cetosis hepática y tal. Ya. Ahora sí, con respecto a los ácidos grasos, ¿qué son? ¿No es cierto? Básicamente son la unión de un ácido carboxílico y una cadena no ramificada de carbonos. En este caso, estos van a estar no esterificados como tal. Hay varias formas que creo que los puse. No los puse como. Antes no había mucha letra. Pero bueno, el punto es que puede estar también no esterificado como esterificado, ¿no? Por eso es que están los ágine y los. Esta diapositiva un poco antiguo, pero para que lo puedan observar acá. 22. Ajá, acá está. Esto sí me lo voy a copiar para que lo tengan ahora. Que ya, ahí está. Que básicamente es que tenemos estos, ¿no? Ácidos grasos pueden ser libres o no esterificados, acne, o esterificados, que pueden ser los triglicéridos, fosfolípidos, glicolípidos, estercolesterol. ¿Por qué se llaman esterificados, no es cierto? Porque contienen un enlace tipo éster, ¿ya? Que básicamente es una rayita, oxígeno, rayita. Ya, entonces tenemos eso. ¿Qué más? Los ácidos grasos van a ser transportados por medio de la albúmina. Ya nos olvidemos eso, va a ser por medio de la albúmina. O también proteína ligadora de ácido graso. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? Tenemos luego... ¿en dónde se van a almacenar estos ácidos grasos? ¿No es cierto? Siempre va a ser principalmente en la tejido adiposa, aunque pueden estar en otros lugares, obviamente las células los tienen, ¿no? Van a movilizarse cuando sea necesario, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en ayuno. Los tejidos adiposos tienen bastantes ácidos grasos, pero si en la sangre, porque estamos en la cuarta, sexta hora de ayuno, no sé, octava, décima, entonces van a empezar a usar esos ácidos grasos, ¿no? Los van a empezar a movilizar del tejido adiposo, sangre hacia el hígado, para que vean, para que hagan, ¿no?, lo que fue. Nos ayudan, ¿por qué? Porque van a liberar energía en forma de ATP, ¿no es cierto? Y vemos que la principal forma de almacenar estos ácidos grasos son por medio de los triacilglicéridos, ¿no? En cambio, el metabolismo en general de estos triacilglicéridos, que va a ser la siguiente clase como tal, ¿no?, triacilglicéridos, va a depender de la hormona lipasa, ¿ya? Entonces, solo para recordar que el triacilglicérido contiene 3 ácidos grasos y un glicerol, ¿ya? Y tanto el ácido graso como tal, como el triacilglicérido, aporta energía, ¿no? Justamente porque a cada uno de ellos se puede pasar por procesos de hidrólisis, ¿no?, de betoxidación y obtener energía. Centrándonos en el ácido graso, vemos que, bueno, pues el 90% se forma de estas lipoproteínas, ¿no? Y miren que tenemos dos tipos, saturados o insaturados, ¿no? Saturados, ¿no es cierto?, cuando se encuentran de esta forma, ¿no? En cambio, no saturado o insaturado cuando ya empiezan a tener
dobles enlaces y por lo tanto se curva. Acá está la clasificación, ¿no? Las más importantes es esta, ¿no? La clasificación de ácidos grasos saturados, que es cuando no tienen dobles enlaces, o sea, entre cada carbono hay un enlace simple, ¿no? En cambio, cuando ya hay uno, ¿no? Al menos un ácido, un enlace doble, ¿no? O triple, etcétera. Entonces, eso que lo convierte en un ácido graso insaturado, ¿ya? Puede ser monoinsaturado o poliinsaturado, según tenga uno o más dobles enlaces. ¿Qué más tenemos por acá? La definición o clasificación según omega. ¿Qué es esto? Básicamente le vamos a decir omega cuando hacemos un conteo detrás. Por química conocemos que el carbono número 1 en la nomenclatura orgánica, ¿no? Es que el carbono número 1 pertenece al grupo funcional, ¿no? Más importante, en este caso solo hay uno, que es el grupo carboxílico. Entonces, este es el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, todos iniciamos por esta parte, ¿no? Entonces, contamos desde el final, ¿ya? Contamos cuántos carbonos hay desde el final de la cadena hacia encontrar nuestro primer doble enlace. 1, 2, 3. Acá 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por lo tanto, estos primeros serían omega 3. Y los siguientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 serían omega 6, ¿ya? Ahora sí, con respecto a la síntesis de estos ácidos grasos, esta es la parte más bonita, ¿ya? Yo les pongo primero el resumen para que nosotros podamos recordar algunos datos importantes cuando veamos en las diapositivas. Y es que en la síntesis de estos ácidos grasos vemos que se inicia en el citoplasma, la síntesis en el citoplasma, y mientras que la degradación es en las mitocondrias, ¿ya? La síntesis es en el tejido, principalmente en el hígado, mientras que la degradación es en el músculo, ¿no? El precursor acá se las CoA. El acil-CoA más bien es un lípido gigantísimo, es como hablar de glucógeno versus glucosa, algo así, ¿ya? El transportador que se va a usar es lanzadera del citrato, lo vamos a ver ahora. La enzima determinante de la tasa o determinante de la velocidad, limitante de la velocidad, se llama acetil-CoA-carboxilasa o ACC, así la vamos a conocer ahora, ACC. Las sustancias necesarias es el ABC, qué bonito, ATP, biotina y CO2, ABC, ¿no? Son lo que requiere esta ACC, ¿ya? Esta acetilcarboxilasa, más la pH también, que va a ser utilizada por ahí, ¿ya? Justamente les había mencionado en clases anteriores de carbohidratos, por ahí, ¿no? Es que el NADPH, ¿no? Que venía de las vías de las pentosas, me va a ayudar también para sintetizar lípidos. Y acá está el ejemplo, ¿no? Acá ya vemos la aplicación. Algunas hormonas me van a ayudar para sintetizar, sí, que es la insulina. Y para regular a la baja el glucagón, ¿no? Es decir, ¿quién está a favor de la síntesis? Insulina, levanta la mano. ¿Quién está a favor de la degradación? Glucagón, levanta la mano. ¿Por qué? Porque ese es un proceso sintético, biosintético, anabólico, ¿no? Estamos queriendo sintetizar. Cuando hay bonanza, o sea, cuando estás en la época postprandial, te acabas de comer, ahí es donde se sintetiza, ¿no? Y ahí está, la insulina, ¿no es cierto? En cambio, cuando ya estamos en ayuno, ¿no es cierto? Eso no va a pasar, porque en tiempos de crisis no se va a querer construir, ¿no? ¿Qué más? Tenemos los productos finales como tal, el ácido palmítico, ¿ya? Ahora sí, vamos a iniciar. En esta síntesis vemos que vemos la glucólisis, ¿no es cierto? Acá de glucosa a piruvato, y luego el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Que sería esta parte, ¿no? Entonces, hay que recordar que cuando ustedes, nosotros en general, comemos bastantes carbohidratos, ¿qué es lo que va a pasar con el ciclo de Krebs? El citrato se va a desviar y ya no va a continuar haciendo esto para ir a la reproducción celular, no, sino va a aprovechar y va a desviarse, usar la lanzadera del citrato y va a llegar a hacer, ir a sintetizar ácidos grasos, colesterol, ¿no? Entonces, eso es lo primero que pasa, sale el citrato, ¿ya? Muy bien, entonces acá vemos eso, ¿no es cierto? Hay tres etapas como tal. Uno, que se acumulen los citratos en el citosol, ¿no? ¿Por qué? Porque hay alta ingesta de carbohidratos, entonces está acumulando bastante citrato, bastante. ¿Qué más? Tenemos, bastante glucosa y tal que está esperando entrar y tal.
se va a sintetizar ahora ácido palmítico con el citosol, eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Pero hay que recalcar esto, ¿no? Los metabolitos que promueven la síntesis de grasa son la glucosa, pero también la fructosa, ¿ya? Como habíamos visto en la propia diapositiva de fructosa, recuerden, ¿no? Que se desviaba sin regulación de la FFK1, ¿no? Y se iba directamente a sintetizar ácidos grasos. ¿Dónde sucede esto? En el hígado, músculo, tejido adiposo. El precursor estamos viendo que vendría a ser el acetil-CoA, ¿ya? Y pero los que dieron el paso, ¿no? A que esto se dé, vendrá a ser la glucosa, fructosa, ¿no? Y el precursor acetil-CoA, que es diferente. Ya, ahora tenemos dos caminos, ¿no? El citrato que puede continuar en el ciclo de Krebs, ¿no? Que ya habíamos visto que no lo va a hacer porque hay bastante. Y por lo tanto el citrato va a optar por la segunda vía, que es fosforaneal, cuando hay bastante ingesta de ello, ¿no? De carbohidratos y tal. Se desvía para llegar a esta síntesis, ¿no? Acá es diasa. Ya, entonces continuamos por acá. Acá también diasa, por ahí está. Ya. Muy bien, entonces, con respecto a esto, ¿no? Tenemos que, miren, el acetil-CoA estaba por aquí, se convierte en citrato, ya ahí nos habíamos quedado, ¿no? Ahora salimos, ¿no es cierto?, de la mitocondria por medio de la lanzadera del citrato, ¿no? Y bueno, pues ahora está acá, ¿no es cierto?, el citrato fuera en el citosol. Ese citosol se va a convertir en oxalacetato, pero también se va a convertir en acetil-CoA, ¿ya? Esos, por así decirlo, este oxalacetato se convierte en malato y luego se va a convertir en piruvato por medio de la enzima málica. Y miren cómo al convertirse en piruvato va a contener el NADPH, ¿no es cierto? Ingresa NADP más y hacer una reacción de tipo redox, ¿no? Y tal, va ahora botar, pero va a originar un NADPH. Entonces tenemos dos formas de generar NADPH. Uno, la anteriormente explicada, la vía de las pentosas, pero otra, la enzima málica en la lanzadera de los citratos, ¿no? Ya vemos, enzima málica se inicia NADPH, ¿no? Entonces el piruvato vuelve a ingresar porque recuerden, así son las lanzaderas, ¿no? Un conjunto de reacciones, ¿no?, que hacen que pueda entrar o salir algo, ¿ya? Entonces ingresa y bueno, pues se vuelve a convertir en citrato. Y recuerden que ambos, miren, tanto el acetil-CoA como el NADPH me van a servir para la síntesis de ácido graso, porque por ahora solo hemos quedado acá, acetil-CoA y el NADPH. Entonces continuamos por aquí. Ahora sí tenemos mi acetil-CoA, ¿no es cierto?, que está por aquí. Pero también dos enzimas las que se tienen que presentar, como el ACC, ¿no es cierto?, que es esta enzimita amarilla, ACC, acetil-CoA carboxilasa, así como esta gigantota que vendría a ser la ácido grasa sindasa. Le digo así grande, gigante. ¿Por qué? Porque eso no es una enzima nada más que tiene solo un tipo de reacción que hace, sino tiene varias enzimas, es un complejo multienzimático, por lo tanto hay varias enzimas y varias reacciones, ¿ya? Por lo tanto, acá ven que ella actúa varias veces solita, ¿no? Y bueno, pues pueden trabajar la enzima que le toque, ¿no? El punto es que esta ácido graso sindasa, ¿no es cierto?, le llega al acetil-CoA, ¿no?, que habíamos visto en la anterior diapositiva. Acá está el acetil-CoA. ¿Y qué es lo que hace con ella? Le empieza a hacer un montón de reacciones, ¿no es cierto? Un montón, de verdad, bastantes, todas estas 8 o 9 reacciones, ¿no? Pero para que ella pueda trabajar tranquila, pese a que es grande y todo, la enzima que limita la velocidad de toda esta síntesis de ácidos grasos es la ACC. ¿Y qué importante hace la ACC? ¿Cuál es su reacción? Esto: pasar de acetil-CoA, otro acetil-CoA, a malonil-CoA. ¿Por qué? Porque es necesario el malonil-CoA para que se dé esta tercera reacción, ¿ya? Entonces eso. Ahora, para obtener ello, la ACC no trabaja sola, tiene dos cofactores que vendrían a ser el ATP, la biotina como coenzima, ¿no es cierto?, y el CO2, ¿no? Entonces tienen que estar esos tres para que esta enzima pueda trabajar. Y como ven, es un trabajo bien costoso, ¿no?, esta reacción, ¿ya? Entonces, eso, pues, se va a necesitar bastante energía para generar malonil-CoA y por lo tanto no es la primera opción cuando una célula requiere energía. Primero se utiliza la
glucólisis, o sea, se utilizan los carbohidratos como tal. Luego ya los lípidos, porque a pesar que te dan mucha mayor cantidad de energía por gramo, ¿no? 9 kilocalorías por gramo en lípidos, en cambio en carbohidratos 4. De todas formas, son muy complejos las vías metabólicas, son muy costosas y tal, muy largas, entonces mejor problema por carbohidratos. Y ya cuando falte, ¿no? Gluconogénesis y tal, y vamos a pedir ayuda a los bioácidos, ¿ya? Y miren, el producto final, ¿quién es? El ácido palmítico. Ácido palmítico que tiene 16 carbonos. También puede ser ácido estiárico que tiene 1 o 2 carbonos más. Entonces, para recordar, ácido graso sintasa es la gigantota que se encarga de, por medio de varias reacciones, de convertir el acetil-CoA en el ácido palmítico o estiárico y tal. En cambio, la acetil-CoA carboxilasa es la enzima limitante a la velocidad de todo este proceso de síntesis, ¿no? De ácidos grasos, pero su reacción principal es de acetil-CoA hacia malonil-CoA y tiene sus cofactores, el ABC, ¿cierto? ATP, biotina, CO2. Con respecto a la regulación de la síntesis de ácidos grasos, vamos a ver que va a estar determinada por cambios en esta enzima, ¿no es cierto? A ver, un ratito. Voy a dejar por aquí. Bueno, entonces, por acá. Ya, entonces, como les decía, tenemos que la regulación de la síntesis de ácidos grasos va a enfocarse en actuar o en modificar a la enzima, ¿no? La intérprete de la receta. Entonces ella vendría a ser la asesora, como ya les había dicho, ¿no? Y vamos a tratar de negociar con ella, ¿no? Para
ver este tipo de cosas, ¿no? En este caso, tenemos aquí acerca de la disponibilidad del sustrato de acetil-CoA, ¿no? En este caso, la actividad de la acetil-CoA carboxilasa. Eso creo que se va a entender mejor si es que hablamos de esta forma. Recuerden que en la regulación metabólica, biometabólica, habíamos hablado de control genético, ¿no es cierto? Modificación covalente, modificación alostérica. Entonces, ahí tenemos que la ACC tiene, por así decirlo, una forma activa y una forma inactiva, ¿no? La forma activa va a ser cuando no tenga el fósforo, ¿ya? No esté fosforilada. En cambio, cuando la fosforilan se vuelve inactiva, ¿ya? Entonces, ¿quién hace eso? Acá está. La proteína fosfatasa, ¿no es cierto? Le quita el fósforo. En cambio, la MPK le agrega ese fósforo, ¿no? Mira, acá pasó de ATP a ADP y el fósforo se quedó aquí el ACC y por lo tanto está de forma inactiva. Muy bien, entonces eso. Ya. ¿Qué más? Ya, tenemos eso. Entonces, recuerden que la ACC con fósforo está inactiva, sin fósforo inactiva. Ya, en la parte postprandial se da esto. ¿Por qué? Porque ahí está la insulina. Entonces, recordemos que la insulina es una hormona, ¿no es cierto?, anabólica. Y por lo tanto, ella lo que busca es construir, porque ella está activa en la fase postprandial, y dice, bueno, pues están usando comida, entonces en este momento voy a construir, ¿qué cosa? Carbohidratos, lípidos y proteínas. Voy a construir proteínas, voy a construir también eh, ácidos grasos, ¿no es cierto? Así como también glucógeno, ¿no? En el caso de los ácidos grasos, ya entendemos que este va a ser el momento preciso para la construcción. En cambio, el glucagón va a estar en contra, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando esté en ayuno y reine el glucagón, esta enzima va a ser inhibida por el glucagón, ¿no? Porque va a mandar por medio de vías metabólicas, ¿no es cierto? Y va a mandar a la proteína fosfatasa para que le ponga un fósforo y por lo tanto esté inactiva. Por la parte de modificación a corto plazo, ¿no es cierto? Tenemos lo que les mencioné, ¿no es cierto? Que va a haber una activación alostérica por el citrato, ¿no? En este caso, acá se ve mejor. Acá está. Esto es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Este citrato se encuentra aquí y vamos por aquí también al acil-CoA. ¿Qué es el acil-CoA? Es similar al palmitoil, al ácido palmítico y tal. No es lo mismo. Ya, pero el punto es que está al final, ¿no? De toda la vía de la síntesis de ácido graso. Por lo tanto, acá tenemos dos efectores, uno positivo y otro negativo. ¿Sobre qué? Pues sobre esta enzima, la ACC, ¿no es cierto? Entonces tenemos que alostéricamente el citrato va a estar activando a la ACC porque le dice, oye, tú eres la enzima que genera ácido graso, ¿no es cierto? Muy bien, yo estoy en camino, así como 20 más, ¿no? Entonces, te pido que apresures el proceso. Y por medio de la ACID-CoA, ellos son el producto, por lo tanto le dice, oye, detente porque ya está viendo resultados, ¿no es cierto? Hay bastantes, somos 30, ¿no? Entonces ya puedes parar de trabajar tanto. Básicamente eso, ¿no? Modulador positivo y negativo, modificación alostérica, ¿no? Ahí está por esa parte, ya hemos explicado ello. Modificación covalente también lo hemos explicado por la fosforilación y también a corto plazo, a largo plazo, digo. Esto es sencillo porque mientras mayor cantidad de carbohidratos consumimos, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? El citrato va a tener más ganas de volver, convertirse en ácidos grasos, ¿cierto? O sea, promueve la síntesis de ácidos grasos. Entonces ahí está, ese es el resultado, síntesis de ácidos grasos aumentado, ¿no? Y con respecto a tener dieta libre de lípidos, o sea, no consumes lípidos en tu dieta, entonces el organismo dice, no, tenemos que tener lípidos, entonces el mismo organismo los va a sintetizar, ¿no es cierto? En cambio, si tu dieta es alta en lípidos, o sea, ya hay lípidos ahí, entonces ya, ¿para qué vas a sintetizar? Si ya hay, ¿no? Es lo que les decía, lo del pollo a la brasa y tal, entonces va a disminuir la síntesis. Lo mismo con el ayuno, ¿no es cierto? Y el glucagón, ¿no? El glucagón, al ser esta hormona de la crisis del ayuno, ¿no es cierto? No va a querer que exista síntesis de ácido graso y por lo tanto lo va a eliminar. Esto es lo que ya hemos visto, ¿no?
acá está la insulina, sobre la proteína fosfatasa, el glucagón, ¿no? Sobre la epinefrina, sobre la MPK, ¿no? Y sobre la fosforilación o desfosforilación de la ACC. También lo hemos explicado. Faltaba esa partecita que son los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Que es, se trata de los enlaces, ¿no es cierto?, que existen en nuestros ácidos grasos como tal. Enlaces, hablo de los insaturados, ¿no? Digo, los saturados como tal, ¿no? Que tienen esos dobles enlaces. Entonces, mientras más dobles enlaces tengan, entonces más insaturado y tal. Hay tipos también, porque están los de tipo trans y los tipo cis. Tipo trans es porque está de ambos, de diferentes lugares, ¿no es cierto? En cambio, cis, porque está apuntando hacia el mismo lado, ¿no? Entonces, nosotros podemos configurar o podemos degradar los de tipo cis, los de tipo trans, que son justamente las grasas trans que están en los empaquetados y tal, ¿no? Es algo dañino para nosotros porque no lo podemos degradar y bueno, pues hay problemas. ¿Qué más tenemos? La parte del hígado, ¿no? Acerca de los sistemas de alargamiento y de saturación de ácidos grasos, ¿no es cierto? Que nos ayuda, es decir, cuando ya... Ya. Ya. Entonces, por tanto tenemos que cuando hemos finalizado esta parte de la síntesis de ácidos grasos, ¿no es cierto?, nos quedamos en ácido palmítico, ¿no? Es el producto final. Pero ahora, ¿qué hacemos con ese ácido palmítico, ¿no? O con el ácido estiárico y tal. Van a pasar por dos procesos. Un proceso de alargamiento, ¿no? Y ese consiste en dos partes, en la desaturación y el alargamiento. La desaturación consiste en que no habían dobles enlaces, ahora sí van a haber dobles enlaces, ¿no? Ahí está. Ácido oleico, ¿no? Elongasa, ¿no? En cambio, el alargamiento se va a dar por una elongasa, una enzima que, bueno, pues va a generar que estén aumentando los carbonos. Eso se ve acá mismo, mira. Tenemos el ácido estiárico, ¿no? Que, bueno, pues está con carbono 18 y va a sumarle un doble enlace, por eso es que ahora tenemos carbono 18, 2.1 y 9. ¿Qué significa eso? Que creó un enlace, un doble enlace, ¿ya? ¿En dónde? En el carbono 1, ¿ya? En el carbono 9, ¿no? ¿Cuántos dobles enlaces tiene? Solo uno, ¿no? Carbonos en general, ¿cuántos tiene? 18, no aumentó, 18, 18. Esa enzima, ¿cómo se llama? Desaturasa. Entonces, ella es la que desatura, ¿no es cierto? Crea dobles enlaces. En cambio, las enzimas elongasas, ¿no es cierto?, son las que van a elongar, ¿no? No van a crear dobles enlaces, simplemente van a alargar el ácido graso. Tiene 18, ahora son 20, ahora son 22, ahora son 24 carbonos, ¿ya? En algunos casos se pueden alternar, ¿no? Mira, pasa, acá está de verde la desaturasa y luego la elongasa de azul, desaturasa, elongasa, ¿no? Y así es como va cambiando su número, ¿no? La nomenclatura como tal, ¿no? Entonces pueden ser procesos alternos, ¿no? Y esto va a ser importante, ¿no? Para que podamos tener mayor variedad en los ácidos grasos. Recuerden, alargamiento de ácidos grasos, desaturación y alargamiento, ¿no? Por medio de estas dos enzimas diferentes. Delta 9 desaturasa y elongasa. Como les dije, eso va a ser importante para la destructuración y alargamiento, ¿no? Y alargamiento de los ácidos grasos. Por ejemplo, acá tenemos el linoleico y el linolénico. Eso ya los conocíamos, ¿no? Esos vienen, por ejemplo, de la dieta, porque no los podemos sintetizar. Esos ácidos son especiales, se llaman ácidos grasos esenciales, porque no los podemos sintetizar nosotros. Eso los tenemos que consumir de forma exógena, ¿ya? Pero lo que podemos hacer es que luego cuando los tenemos en nuestro organismo, después de haberlos consumido de alguna planta, etcétera, ¿no? Porque solo las plantas pueden crear el linoleico y el linolénico. Nosotros con nuestras enzimas podemos hacer procesos de desaturación y elongación y crear
ácido araquidónico, o crear EPA, ácido icosapentaenoico, ¿no es cierto? O el otro ácido, tocoxohexanoico, el DHA, ¿no es cierto? Entonces, todo por medio de estos procesos, ¿no? De desaturación, elongación. Y luego, solo faltaría justamente la parte de los factores de transcripción, ¿no es cierto? Que sería, es un poco corto y siempre también un poco extraño, porque estamos acostumbrados a ver la parte macro, ¿no? Pero eso es un genético como tal. Nos va a ayudar que hayamos llevado ácidos nucleicos, entonces vamos con esto. Hay varios factores de transcripción que nos van a regular el metabolismo de los lípidos. Los principales son estos: el receptor por acelerador activado de procesoma, o PPAR, receptor de X del hígado, o el XR, y proteínas ligadoras de elementos reguladores de esteroides, o SRBP. Con respecto a ello, ¿no es cierto?, tenemos que participan varios de estos colesteroles, ácidos grasos, no van a intervenir bastante. Con respecto al PPAR, es un factor de transcripción Entonces, tal como está en la imagen, encontramos esto, ¿no? Que el PPAR, ¿no es cierto? Hay de varios tipos: alfa, beta, gamma, incluso, ¿no? No hay que, no sé, profundizar tanto en ello, que son algunas cositas. Por ejemplo, esto fue un ejemplo de, o sea, hace tiempo, pues aparte, ¿ya? O sea, acá les puse farmacología y tal como para verlos, pero ahorita no los quiero complicar tanto porque hay otras cosas nuevas que explicar. Entonces, solo hay que recordar que este es un factor de transcripción, ¿no es cierto?, importante, porque va a tener conexión con estos colesteroles que nosotros estamos consumiendo en la dieta, ¿ya? Entonces acá vemos una dieta rica en ácidos grasos. Este colesterol va a ingresar a la célula, y esa célula con ese colesterol va a activar al PPAR, gamma en este caso, y va a activar la transcripción. ¿La transcripción de qué cosas? De, por ejemplo, tener mayor cantidad de células adiposas, ¿no es cierto? O que las células grasas sean mucho más grandes, ¿no? ¿Por qué? Para que puedan acumular esto, ¿no? O sea, es adaptación básicamente, ¿no? Otra vez un poco de lógica bioquímica, ¿no? Y bueno, pues acá viendo esta imagen, ¿no es cierto?, podemos entender bastante lo que está por aquí, ¿no es cierto? Que nos van a ayudar, ¿no? Como con la proteína transportadora de ácidos grasos, ¿no es cierto? Obviamente porque están ingresando, ¿no es cierto? Proteínas ligadoras de ácidos grasos, activación de la formación de la CILCOA, ¿no? Catabolismo de la beta oxidación, también catabolismo de los ácidos grasos. Un ratito, ya. Luego, tiene más oxidaciones, ¿no es cierto?, de estos ácidos grasos que están ingresando, ¿no? De los lípidos en general. Entonces, tenemos por lo tanto que este PPAR actúa como un receptor, ¿no es cierto?, sensor y receptor intracelular de todos estos lípidos, ¿no es cierto?, hace que puedan ensamblarse, ¿no es cierto?, ácidos grasos con el PPAR gamma, y por lo tanto regular la transcripción, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, a nivel del ADN, ¿no?, de mayor cantidad de células grasas, ¿no es cierto?, regulación de los ácidos grasos en estos linfocitos, ¿no? Como por ejemplo que ya no se
no se requiera más ácidos grasos porque ya están ingresando, ¿no? Lo mismo con colesterol y tal, ¿no? Está, eso es el decir, ¿no? Eso fue algo aparte. Luego tenemos al LXR, ¿no es cierto? Que bueno, sería más que todo nos ayudaría a regular el metabolismo de los ácidos grasos, ¿no? Y esteroles, por ejemplo, reciclarlos en ácidos biliares, ¿no? Y acá lo que tenemos, ¿no es cierto? Este era del otro, el PPR. Bueno, pero acá básicamente ven, ¿no es cierto?, lo que hace, ¿no? Aumenta la lipólisis, ¿no? Aumenta el metabolismo de las lipoproteínas, ¿no? Aumenta la lipogénesis. Básicamente es como que están llegando, abren las puertas de la célula y están entrando lípidos, ¿no es cierto? Y él es como que la campana llega hacia el núcleo y dice, oye, están llegando bastantes lípidos, ¿qué es lo que hacemos? Ya, tú te vas a encargar de aumentar la lipólisis como tal, tú te vas a encargar de aumentar la lipogénesis, aumentar el tamaño de los adipocitos, etcétera. Ya aumentar la sensibilidad de insulina, porque recuerden que también va a estar relacionado, ¿no? Por ser un aumento popularidad. El LXR, en cambio, ¿no es cierto? Es similar todo un poco, bueno, por regular el metabolismo, pero igual, acá están las características precisas, ¿no? Es que van a regular los genes, ¿no es cierto?, que participan en el transporte de estos líquidos, o sea, en las lipoproteínas, ¿no? Van a regular también la expresión de la ApoE, que tiene que ver con la lipoproteína, la LPL, que también ya la habíamos visto, la proteína transformadora de esteroles de colesterol, la PTEC, ¿no es cierto? Y la proteína transportadora de fosfolípidos, ¿no? Entonces, de igual forma van a ser como que sensores de colesterol que van a ayudar a regular el transporte, almacenamiento, metabolismo de estos lípidos, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? Luego tenemos que, esto también es ya. Esto sí puedo mencionarlo, ¿no? Que es acerca de la pérdida del XR, ¿no es cierto? A o de tipo B. ¿Por qué se dice que va a aumentar la susceptibilidad de desarrollar aterosclerosis? Porque al final, así como la diabetes, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que tener bien la sensibilidad, ¿no es cierto?, a la insulina. Lo contrario es tener resistencia a la insulina y por lo tanto ya ven todos los problemas que hay, no puede ingresar la sangre, digo, la glucosa de la sangre a las células, y por lo tanto no puede, como tal, haber un buen metabolismo de esa glucosa, empieza a haber gluconeogénesis y tal, ¿ya? Por lo tanto, es importante que haya similares con el LXR, ¿no? Es importante que estén en adecuadas condiciones, ¿no? Estos factores de transcripción, para que de esta forma, cuando haya niveles elevados de grasas y tal, sepan cómo regular, o sea, feedback negativo, no esto, ¿no? No llegar a la aterosclerosis. Y la SRPB, esta es sencilla, es un poco más fácil de explicar, que nos va a ayudar, ¿no?, a controlar el metabolismo de colesterol, triglicéridos y fosfolípidos. Hay dos tipos, el 1C y el 2. Hay más, ¿no?, pero estos son los principales. Y quiero que se acuerden que el SRPB2 va a ayudarte a regular el metabolismo del colesterol, y el SRPB1C, el metabolismo de los triglicéridos y fosfolípidos, ¿no? Con respecto a la síntesis de colesterol, tenemos a los triglicéridos, fosfolípidos, ¿no es cierto?, que van a requerir el NADPH, ya habíamos visto dónde lo podemos conseguir, de la enzima málica, así como de las vías de las pentosas, ya de ambos lados. Y bueno, esto ya, ahora sí terminamos, solo que se colaron unas dos preguntitas, o una, creo, en el post que era el siguiente tema, porque han dividido esto de lípidos 1, 2, 3, 4, ¿no? Y bueno, así chiquitito les quería mencionar que los eicosanoides son ácidos grasos, ¿no es cierto?, pero de 20 carbonos, ¿no?, oxigenados, y van a tener a su precursor, ¿no es cierto?, que sería el ARA o ácido araquidónico, ¿ya? Entonces recuerden eso, que está por aquí, ¿no? Se rompen básicamente los fosfolípidos, la fosfolipasa actúa sobre ellos, tenemos el ARA, ¿no?, precursor de prostanoides. ¿Por qué? Porque aquí vamos a obtener los tres tipos de prostanoides, leucotrienos y hipóxia. El precursor. ¿Está? Esto lo vamos a explicar más con mayor concentración un poco en la siguiente clase, para contarles esa clase. Y bueno, pues acá vemos en lo siguiente, ¿no?, todo lo que se desprende de esa cadena. No se preocupen, solo quería que exploren con eso. Ya, la ciclooxigenasa, hay dos tipos, ¿no es cierto?, la 1 y la 2, nos va a ayudar para
poder obtener ciertas prostaglandinas. No, como les digo, no se preocupen de eso. Solo quería mencionarlos por dos preguntitas. Tenemos a los triglicéridos, ¿no? Como tal, que ellos, como los fosfoglicéridos, ¿no es cierto?, van a venir del glicerol, luego del fosfatidato, y de acá, como vemos, vamos a obtener bastantes tipos de lípidos, ¿no? Eso también es una clase entera como tal, pero hay algunas enfermedades que se dan porque hay un mal metabolismo de los fosfolípidos, ¿no? En este caso específicamente los esfingolípidos, ¿no? Y por lo tanto vemos, ¿no?, aquí que la enfermedad de Niemann-Pick, por ejemplo, no se da porque hay un defecto en la esfingomielinasa. Como hay un defecto de esta, va a haber una acumulación de esfingomielina, ¿ya? ¿Qué más? Con respecto a los cerebrósidos, normalmente la glucocerebrosidasa, ¿no es cierto?, es la que completarían ceramida de glucósidos, pero cuando hay deficiencia de esta no hay o está fallando, entonces se acumulan esos cerebrósidos y da la enfermedad de Gaucher. Y con respecto a los glúcidos tenemos esta enzima, ¿no es cierto?, que cuando no está vamos a obtener que se acumulan los glúcidos complejos y nos da la enfermedad de Tay-Sachs. Esta es una, no las puse en acá, pero es unas 3 enfermedades representativas de las enfermedades de acumulación lisosómica, porque se da justamente a ese nivel. Y bueno, pues eso es importante porque al final tiene toda una repercusión en varios tipos de células, ¿no? A nivel, por ejemplo, de células del vaso, del hígado, del eje del vaso, del hueso, ¿no es cierto? Así como también de los linfocitos, ¿no? Lo que también altera nuestro sistema inmune y también a nivel del sistema nervioso central por otras células afectadas, ¿ya? Entonces, bueno, sí, deshemoglobinasa, sobrevivirse, enfermedad de Pick, glucosidasa con acumulación de los cerebrósidos, enfermedad de Gaucher y glucohidrolasa en la acumulación de glúcidos complejos por enfermedades Tay-Sachs. Y listo. Ahora sí, terminamos. Les voy a pasar como tal el post-test, así como también la grabación.